a este panorama y cuál debería ser el camino para recorrer y ejecutar de manera inteligente este presupuesto público para el 2023 y qué, digamos, o cuáles son los retos que quedan para este 2022 para usar de manera inteligente nuevamente el dinero que está quedando. Vamos a conversar con Carla Gavillo, ella es profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerte por aquí nuevamente, Carla. A ver, en principio, para que los televidentes puedan entender y a ver si nos puedes explicar de manera sencilla, ¿no? ¿Qué significa el presupuesto público? ¿Quién lo hace? ¿Para qué sirve el presupuesto público? Claro, el presupuesto público se sustenta en los requerimientos que hacen cada entidad pública ante el Ministerio de Economía y Finanzas, concretamente ante la Dirección General de Presupuesto Público, sobre el dinero que va a necesitar para realizar los servicios, las obras, las contrataciones del año siguiente. Entonces, el MEF lo canaliza en base a los requerimientos de las entidades y conforme al techo previsto en el marco macroeconómico. En buena cuenta, el presupuesto público nos está diciendo para el año siguiente cuántos recursos se va a contar a nivel de cada entidad para poder realizar los servicios y los bienes que tienen a su cargo. ¿Cuál es el camino ahora que se sigue, Carla? Esto es un proyecto de ley, es una propuesta, digamos, como tú bien explicas, el Ministerio de Economía es el que se sienta y empieza a recibir los pedidos de Defensoría, del Congreso de la República, del Ministerio de Educación. Cada ministro, digamos, va con un plan, el Ministerio de Economía junta todo y empieza a distribuir, así como de repente el señor o la señora nos está viendo en casa, ¿no? Tiene un ingreso en casa y empieza a distribuir, esto es para pagar la luz, esto es para pagar de repente el colegio de mi hijo, esto es para pagar el combustible o el alquiler de la casa, algo así hace el Estado. Ahora, se presenta al Congreso de la República y ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Se tiene que debatir? ¿Invitan al ministro de Economía? ¿Van a invitar a todos los ministerios también? ¿Y cuándo se aprueba? Sí, efectivamente, lo que ha sucedido ahora a mitad de año es que el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo, ha presentado un proyecto de ley que contiene el presupuesto para el 2023, ¿no? Lo que va a ocurrir es que hacia diciembre de este año, finalmente el Congreso va a debatir el proyecto de ley y va a aprobar la ley del presupuesto de 2023. Para ello se va a requerir que asista el Ministerio de Economía a sustentarlo en un debate y también que asistan pues los titulares de los distintos pliegos, los ministros, ¿de acuerdo?, para sustentar el requerimiento que están haciendo. Finalmente va a ser en este debate que se realiza en el Pleno del Congreso donde se va a aprobar lo que finalmente será la ley del presupuesto del 2023. Carla, y dentro del Congreso de la República, porque esto se debate en la Comisión de Presupuesto, dentro del Congreso de la República, ¿puede haber algunos ajustes? Es decir, si para el gobierno el sector educación es el sector con mayor... con un mayor crecimiento en temas de presupuesto o en términos de presupuesto, el Congreso puede decir, no, a educación me quitas un poquito y me lo das de repente a transportes, no, aquí también quítale un poco de acá y se lo das a ese sector. ¿Eso puede hacer el Congreso? Como hay un sustento técnico detrás y hay todo un debate y una presencia y presentación de los titulares, los pliegos, de los ministros, ¿verdad? El ministro de Economía también, es difícil que movimientos tan grandes se den. Pero sí es normal y es usual que se den movimientos, por ejemplo, en los proyectos que se incluyen en los anexos de la ley de presupuesto. Por ejemplo, el anexo 5 suele ser el anexo donde está la lista de proyectos que se van a financiar el año siguiente. Y ahí sí se suele producir movimientos de proyectos que se incluyen en este debate en diciembre, ¿de acuerdo? Y muchas veces ahí el tema es ver cómo estos proyectos pues mantengan criterios técnicos, no se estén dejando de lado buenos proyectos por incluir otros que no tengan, por ejemplo, viabilidad o expediente técnico o que tengan pues los requerimientos técnicos necesarios para poderse ejecutar de la mejor manera, ¿no? ¿Y el anexo 12 me parece, o el 12 son de los gobiernos regionales? Creo que sí, el 5 es donde están los proyectos, pero en general la ley de presupuesto tiene distintos anexos que son todos materia de los debates, ¿no? Ahí va a ser muy importante, tanto en los proyectos de los gobiernos nacionales, de los gobiernos regionales y gobiernos locales, verificar el sustento técnico de estos requerimientos que se tengan, ¿no? No sé si recordabas, pero en la época, por ejemplo, en la que Tony Alva era ministra, ella evidenció una serie de proyectos que se quisieron incluir sin contar con los requerimientos de viabilidad del INVIERTE-PE, del sistema de inversión pública, dejándose estos de lado para cautelar porque se incluyen aquellos proyectos que sí podían ser realmente materia de financiamiento y que sí podían realmente plasmarse en una ejecución de obra concreta.
Ahora, Carla, hemos revisado y por supuesto ha sido objeto incluso de informes, ¿no? En el programa de economía, la sección de economía de RPP Noticias, es la falta de capacidad para ejecutar el presupuesto público, ¿no? Que se traduce básicamente en obras y proyectos en beneficio, como dice su nombre, ¿no? En beneficio de la comunidad. Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de mejoramiento incluso de pabellones de colegios, de postas, de hospitales, de destruir de repente las obras que no sirven y volver a construir otras o volver a levantar otras. ¿Cómo ha sido, digamos, este avance del presupuesto público 2022? Tenemos nota aprobatoria, estamos pasando, digamos, a las justas en lo que va del año. ¿Podríamos tener ese balance, Carla? Pasando a las justas y siendo considerados, ¿no? Porque lo cierto es que hemos cerrado julio, es decir, la mitad del año, con 32.5% de ejecución como en total, como país, ¿no? Y esto no debería ser, porque uno, porque es mitad de año, dos, porque se tenía una expectativa de ejecutar más que el año pasado, de acuerdo, fue parte del discurso que se lanzaba desde inicios de este año, que se iba a potenciar más la inversión pública, y tres, porque en este contexto es muy importante que la infraestructura pública y la inversión pública se ejecuten, que haya movimiento, sobre todo porque la inversión privada continúa replegada. Entonces, hay una serie de servicios, de necesidades que están latentes, hay una situación económica que amerita un empuje de la inversión pública, pero hay una realidad que no va de la mano con ello. Este discurso de incluir más presupuesto para tales o cuales sectores que pueden ser pues prioritarios, que pueden ser sensibles, como la educación, la salud, el saneamiento, es positivo que se les dé más recursos, pero no es suficiente si no va de la mano con una buena capacidad de ejecución y de gestión pública. Entonces, por sí, el hecho de que escuchemos como ciudadanos que se van a destinar más recursos a educación no nos va a garantizar de que hayan más colegios en las mejores condiciones para prestar los servicios. Ello se va a garantizar o ello se va a evidenciar en tanto tengamos una mejor gestión pública que respalde la ejecución de estos proyectos y la continuidad y la prestación de los servicios. Ahora, Carla, tenía esa duda, ¿no? Hasta el 2021, quería hacer esta comparación a agosto, ¿cuánto ha sido, digamos, la ejecución en inversión pública para el 2022 y cuánto ha sido el comparativo 2021-2019, que es el año base con la que siempre se suele comparar? No sé si de repente tienes ahí el porcentaje, las cifras. No lo tengo exactamente, pero sí podemos, por ejemplo, comparar con el gobierno nacional la ejecución del año pasado en lo que va en los 6 primeros meses del 2021 con los 6 primeros meses del 2022. Y lo cierto es que ha descendido la capacidad de ejecución del gobierno nacional. Y eso es serio porque estamos en un año donde va a haber pues elecciones subnacionales, de manera que los gobiernos regionales y los gobiernos locales no están necesariamente ejecutando la infraestructura de mayor impacto o la más grande, sino más bien proyectos que ya pues están pues de salida o algunas obras pequeñas que rápidamente pueden ejecutar para tener una nota un poco más aprobatoria, por así decirlo, o mayor ejecución a final de año, las rupturas de las pistas que estamos viendo a nivel municipal. Es decir, Carla, no necesariamente porque el gobierno le designe más plata a un sector es porque se ejecuta todo el dinero, porque por ejemplo, a ver, ponemos en contexto o sobre la mesa el sector educación, que justamente el presidente Castillo, que es profesor además, viene de esas canteras, conoce, digamos, uno diría que conoce las carencias en temas de infraestructura, de salarios y demás, que tiene el sector educación, ha hecho que le dé más dinero, pero cuando vemos o revisamos la plataforma de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, todavía no es un buen desempeño, ¿no? No es lo esperado para el sector educación con todo el dinero que ha recibido para el 2022, que me parece que es también de los sectores que más dinero ha recibido ese año. Sí, inclusive es el que ha tenido efectivamente más dinero, va a recibir en el 2023 y todos los años viene recibiendo un monto superior al previo. Pero no vemos que la infraestructura o la prestación de los servicios vayan de acuerdo a esos montos de dinero. Por ejemplo, recordemos que a inicios de pandemia no todos los colegios pudieron iniciar la presencialidad porque había muchos pues, que no tenían la infraestructura adecuada, inclusive en temas como mantenimiento, goteras en el techo, situaciones de ausencia de servicios de agua y saneamiento, baños, que no permitían que los escolares pudieran asistir en condiciones seguras, ¿no? Entonces, las brechas educativas son muy fuertes en el país. Para pretender que simplemente por el hecho de que se le asigna más dinero, como se hace todos los años, podamos presumir que con esto va a bastar para superarla. Recordemos que en el 2021 la ejecución del PRONIE, del programa Bicentenarios, ¿no? De escuelas bicentenarios,
liderado por el Ministerio de Educación no fue la más ideal, pese a que se encontraban con herramientas como los G2Gs, las PMOs, que deberían fortalecer bastante el tema de la gestión de las inversiones. Pero nuevamente había pues un tema de cambio de autoridades, de ausencias de continuidad, de ausencias de continuidad en las políticas que se querían tomar, todo lo cual no parece que fuera a cambiar en este año. Carla. Ojalá que sí, pero no Ajá. pareciera que estuviéramos en un escenario de estabilidad, de continuidad de funcionarios, de continuidad de políticas públicas, ¿verdad? De continuidad de proyectos, de suscripciones de convenios, de contratos. No parece que estuviéramos en ese escenario, sino en un escenario de constantes revisiones por los constantes cambios de autoridades. Y eso también se repite a nivel subnacional, porque vamos a tener pronto unas elecciones que van a acarrear estos cambios, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el tema educativo en particular va a requerir mucho énfasis y mucho empuje de parte del gobierno nacional para que hacia abajo, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, se puedan dar continuidad a las obras de la mejor manera. Y de repente, y para cerrar la entrevista, Carla, mi consulta era la siguiente. ¿Qué pasa con el dinero que no se ejecuta? Ejemplo, 2022 y probablemente el sector educación deje de usar el 20% del presupuesto, es un ejemplo, de lo que se le ha asignado. ¿Qué pasa con ese monto de plata, con los millones de soles, los billetitos? ¿A dónde se van? Regresan al Tesoro Público. Regresan al Tesoro Público como dinero no ejecutado, salvo que provengan, por ejemplo, del canon, en el cual se quedan en el presupuesto institucional del gobierno regional o del gobierno local respectivo. ¿Qué pasa con los distritos más ricos, no? Por ejemplo, San Marcos en Ancash, en Guari, creo que el año pasado, 2021, solamente ejecutó el 36%, que es el distrito más rico, y de repente no tiene la mejor infraestructura, ¿no? También hay una incapacidad, digamos, de gasto en los distritos más allá de del gobierno nacional. Y es un tema frecuente, porque casi siempre reciben mayor cantidad de canon las mismas instituciones públicas, los mismos gobiernos regionales, los mismos gobiernos locales, y su capacidad, su debilidad de ejecución sigue siendo la misma. Es un problema que ya se conoce, pero ¿dónde está la capacidad preventiva? ¿Dónde está el gobierno nacional para anticiparse a esto y ayudar, prestar asistencia técnica, evitar que la historia se siga repitiendo año tras año? Clarísimo. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos. Carla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, estuvo con nosotros analizando el presupuesto 2023 y nos vamos inmediatamente con el Congreso de la República. Señores, está evaluando de hecho ya inició el pedido de interpelación al ministro Heiner Alvarado. Vamos a escuchar.